Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar del aumento de casos y de los nuevos confinamientos en varias grandes ciudades de China. Ya veis qué diferencia de tiempo entre ayer y hoy. Hace 24 horas estamos pasando mucho calor aquí. De hecho, han dicho que este marzo está siendo el más caluroso en los últimos 60 años. Hoy se está muy bien, la verdad. Yo así me pegaba todo el día grabando. Esta vez estamos en otro pueblo a las afueras de Changsha, pero solo a 20 minutos conduciendo de donde vivimos. Y la verdad es que esta zona ha sido todo un descubrimiento para nosotros, porque está llena de pueblos y aldeas bastante bonitas e interesantes, y como decimos, nos queda prácticamente a tiro de piedra. Mirad qué bonitos están los campos de colza. Pronto la cosecharán, se usa sobre todo para hacer aceite, y luego cultivarán arroz. Como sabéis, para ello hace falta mucha agua, pero ese es un recurso muy abundante aquí. Algo bueno tenía que tener tanta lluvia, ¿no? Hace una semana os contamos que nos estábamos acercando a los 1000 casos diarios en toda China continental, con solo 6 provincias no afectadas. Pero ayer, día 15, se informó de 5.154 nuevos contagios, mientras que solo quedan 3 regiones libres de virus, que son Tíbet, Xinjiang y Ningxia. Claro, las 3 están situadas al oeste, donde hay mucha menos densidad de población. A ver, Lele ha dicho que ayer informaron de 5.000 nuevos casos, pero hoy han sido 3.000 y pico, incluyendo asintomáticos. Y este descenso seguramente se debe a las medidas que están aplicando en la zona del noreste de la que nos vamos a encargar ahora. La mayoría de los casos que tenemos vienen de Changchun, la capital de la provincia de Jilin y de la ciudad con el mismo nombre. Es más, nosotros vivimos 2 años en Changchun y tenemos amigos que nos están contando cómo está siendo el confinamiento. Uno de ellos nos ha dicho que están un poco sorprendidos porque nunca habían vivido nada así. Para cuando fuimos liberados en el pueblo de Lele, que está a unos 300 kilómetros de Wuhan, ellos ni siquiera habían llegado a 100 casos acumulados en toda la provincia. Y hasta febrero, justo antes de que comenzase el brote, solo sumaban 600 y pico. O sea que hasta hace 4 días ni se habían enterado de lo que era la pandemia. Según informan los medios, y es algo que nos han confirmado nuestros conocidos, ahora en esa ciudad, en Changchun, que tiene unos 9 millones de habitantes, en principio no se puede salir de casa. Se permite que un miembro de la familia salga cada 2 días para hacer la compra y te pueden dar un permiso para salir a trabajar si se trata de algo importante para el funcionamiento de la ciudad. O sea, es algo muy parecido a lo que vimos en Xi'an hace unos meses. Uy, aquí hay un puesto para hacer PCRs. Sí.我昨天都没看到，今天才开始有的吗？因为平潭那边2例病例啊，然后我们这边所有的疫情都加码了呀。这平潭，对啊，就是那个他们在那个哪条酒店有确诊的嘛？啊，是，对对，就是那个从深圳回来的2个嘛。就隔我们这很近的嘛。Ya sé que algunos no se lo van a creer, pero esto no está preparado, no nos lo esperábamos. Pues nos tenemos que hacer una PCR. Pues nada, como estamos en un pueblo pequeño, tardan un poco más en enviar las muestras y sacar los resultados y nos han dicho que estarán para mañana a la mañana. A ver si salimos los 2 negativos, porque si no vaya liada. Por cierto, no sé si lo notaréis, pero se oye una megafonía de fondo, aunque no tiene nada que ver con la pandemia. Están pidiendo a la gente del pueblo que no queme los restos de la cosecha, porque por lo visto hay un servicio que se encarga especialmente de ello. Aunque la verdad es que ayer y hoy hemos visto a algunos vecinos con las hogueras al estilo tradicional, es que es así como se hacía. Volviendo a la situación de Changchun, como es normal en los confinamientos, el empleo está protegido, no te pueden echar del trabajo por tener que quedarte en casa, y si tienes un negocio que no puedes atender, en principio también puedes solicitar ayudas económicas. La ciudad de Jilin, bastante más pequeña, tiene un confinamiento similar, aunque ha acumulado varios miles de casos más y ha causado cierta polémica. A ver ese paraguas, que nos ha empezado a llover. Qué raro que llueva aquí, Lele. Al parecer, el brote más importante de esa ciudad se originó en una universidad y no lo gestionaron bien. Algunos estudiantes se quejaron de que no estaban aislando a los casos confirmados y sospechosos. Para que veáis lo diferente que es la actitud aquí. Ya os hemos contado en otras ocasiones que no es nada raro que la gente pida medidas más estrictas. Después de que se extendiesen las quejas de los estudiantes a través de internet, se investigó el caso, determinaron que efectivamente la habían cagado y no solo han destituido a varios altos cargos
cargos de la universidad, sino también al alcalde de la ciudad. O sea, para que luego digan que aquí los políticos no rinden cuentas. Es más, nos acaban de informar de que desde finales de febrero hasta ahora, mediados de marzo, más de 60 funcionarios o políticos han perdido su puesto o han sido penalizados. A mí la verdad es que la destitución del alcalde de Jilin me ha sorprendido un poco, pero es que ese brote se considera el responsable de unos cuantos más y ya veremos hasta dónde ha llegado. Ahora bien, los primeros casos de esa provincia se detectaron en Huenchuan, que es una pequeña localidad que hace frontera con Corea del Norte y Rusia. Un sitio que también visitamos antes de hacer el transiberiano porque el abuelo de Lele era de allí. Entonces, si sumamos la población de Changchun y Jilin, llegamos a los 13 millones de habitantes y nos acercamos al 1% de la población del país en un confinamiento estricto. Además, también hay otras localidades o condados en una situación similar, como por ejemplo en la provincia de Shandong. Allí hay una ciudad de cerca de 800.000 habitantes que está confinada desde antes, aunque la situación ya está mejorando. O sea que si sumamos esos pequeños lugares, entre comillas, con medidas estrictas, muchos de los cuales se concentran en las zonas fronterizas, sí, superaríamos el 1% de la población. Pero todavía nos queda hablar de Shenzhen y Shanghai, aunque oficialmente no se considera que estén en el mismo nivel de confinamiento que las otras dos ciudades que hemos comentado. Es que, a ver, en China hay varios términos para los diferentes niveles de confinamiento, es un poco lío. ¿Cuál es el nivel más estricto, Lele? Fengcheng, y significa que la ciudad está cerrada, no se puede entrar ni salir. Esto es lo que ocurrió con Wuhan y la provincia de Hubei, aunque desde entonces no se ha aplicado a muchos lugares más. Y luego hay otro nivel más bajo, más flexible. ¿Cómo se llama, Lele? Fengbi Guanli. Las medidas también pueden ser muy estrictas, pero no hay por qué aplicarlas a toda la ciudad. A menudo solo afectan a un barrio o a una zona. Yo creo que esta es la fórmula más habitual en estos momentos y es lo único que hemos visto en esta ciudad, por ejemplo. Entonces, ahora Shenzhen está en ese segundo nivel, pero en toda la ciudad, y es por eso que se ha vuelto noticia. Sin embargo, en principio solo van a estar así una semana mientras hacen 3 rondas de test. Lo normal hasta ahora era pasar por lo menos 15 días así, y por lo que sabemos, sus habitantes están en una situación parecida a la de las ciudades del noreste, pero con algunas particularidades. Para poder salir de casa es más o menos igual, un miembro de la familia cada 2 o 3 días. Han parado el metro y el autobús, aunque se permite circular a los taxis y vehículos particulares. Los centros educativos están cerrados, hay que trabajar desde el hogar si es posible, pero se permite entrar y salir de la ciudad si presentas una PCR negativa. O sea, si demuestras que no tienes el virus, puedes entrar o salir en tren o en avión. ¿Y por qué hacen esto? Pues seguramente porque Shenzhen es una ciudad demasiado importante como para quedarse cerrada a cal y canto. La gente del país tiene que poder seguir circulando por allí, sobre todo si es por motivos de negocios. No olvidemos que Shenzhen está pegada a Hong Kong, otra gran ciudad que tiene que seguir conectada al mundo. Entonces, si Shenzhen tiene casi 18 millones de habitantes, si los sumamos a todos los que hemos estimado antes, nos acercaríamos al 3% de la población confinada. Aunque oficialmente Shenzhen no está confinada. ¿Cómo lo llaman ahora, Lele? Es decir, que va un poco más lento. Han hecho que el ritmo de la ciudad baje durante una semana para que el virus no se extienda. En cuanto a Shanghai, las medidas no afectan a toda la ciudad, solo a algunas zonas, porque no tiene tantos casos. Hoy se ha informado de solo 5 más, pero todas las universidades están en cuarentena. Es decir, los estudiantes del campus, que suelen vivir dentro de él, la mayoría no pueden salir. Pero en teoría, igual que ocurre en Shenzhen, la situación solo se va a mantener así hasta que completen las rondas de test. Entonces, ¿se puede decir que toda Shanghai está confinada? Pues no, pero vamos a ser generosos y vamos a imaginar que sí. Así pues, si añadimos sus 25 millones de habitantes, ¿habéis visto qué rápido ha empezado a llover otra vez? Podríamos decir que 5 de cada 100 chinos están confinados. Vosotros mismos juzgaréis si eso es mucho o poco para mantener la famosa política de 0 casos. Tened en cuenta que el 95% restante vivimos prácticamente sin miedo de contagiarnos. Ahora estamos un poquito más asustados, sobre todo Lele, pero no es gran cosa, no nos quita el sueño. De todos modos, la realidad se acercaría más al 3%. Aunque dentro de ese porcentaje hay localidades o zonas que llevan mucho tiempo con medidas estrictas, sobre todo aquellas situadas en las fronteras. Por cierto, en China pronto se empezarán a vender los famosos test de antígenos en las farmacias, pero no tienen la misma validez que la prueba que nos acabamos de hacer. Tanto en la tele como en internet ya hay algunos vídeos donde te
te enseñan cómo utilizarlos. Se supone que los vamos a poder comprar libremente, pero si das positivo tendrás que acudir a las autoridades. Aún no sabemos si al hacer la compra tendrás que dejar tus datos, es posible, pero su introducción podría ser una señal de que a lo mejor van a cambiar la manera de gestionar la pandemia. En el caso de la provincia de Jilin, que es la más afectada en estos momentos, sabemos que el 95% de los casos son leves o asintomáticos. Y ayer, día 15, se informó de un nuevo plan por el que las personas con este perfil no van a ir a un hospital especial como hasta ahora, sino que irán a un centro de aislamiento que muchas veces suele ser un hotel, aunque también puede tratarse de una instalación municipal. O sea, podemos decir que se ha flexibilizado la hospitalización, pero no el aislamiento. Seguramente porque se sabe que es una de las medidas más eficaces, aunque no la más popular. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!